Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí muy bien, espero que vosotros también estéis muy bien. Mi nombre es Maite, me defino como armonizadora evolutiva álmica y lo de armonizadora evolutiva lo voy a explicar porque me lo han preguntado ya algunas personas y bueno, pues que no se queden con la duda. Armonizadora evolutiva álmica, bueno, pues salió dentro del proyecto Tejiendo el Presente y bueno, yo pues me considero una persona que eso, ¿no? Que intenta armonizar el proceso de evolución de una persona para poder llegar bueno, pues a que escuche lo que realmente le va a decir su cuerpo para alcanzar esa paz de forma, bueno, pues álmica, ¿no? De forma que pueda ver su alma en todo su esplendor. Por eso salió, o de ahí salió lo de armonizadora evolutiva álmica. Bien, bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar el vídeo de hoy. Os traigo, bueno, pues algo que en todos los años que llevo con el tema bueno, pues de las terapias alternativas, me ha costado mucho hablar de ello porque bueno, pues es una experiencia que a mí me pasó y que, bueno, a día de hoy, pues la llevo muy bien, no tiene nada que ver, ¿no? Con cuando esto surgió en mi vida ni años después. Estoy hablando de, bueno, pues el hipotiroidismo. A mí el hipotiroidismo me lo diagnosticaron, pues aún no tenía los 13 años. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Llevo pues prácticamente toda la vida, ¿no? Con, vamos a decir, bueno, pues esta pequeña tara, ¿no? Que me he creado yo misma. El hipotiroidismo surge en mi vida, bueno, pues me lo diagnostica el ginecólogo de mi madre. Es muy fuerte esto también, porque yo la acompañé al médico a una visita rutinaria y bueno, pues es el médico el que le dice a mi madre si puede tocarme el cuello, ¿no? Pues porque él intuye que hay algo que no está funcionando bien en mi organismo. Claro, mi madre se quedó un poco como, ¿qué me está usted contando, no? Y sí, sí, me empezó a palpar aquí, sobre todo el lado derecho, porque él, bueno, pues lo vio un poco más sobresalido, ¿no? Más, como más inflamado. Y a raíz de ahí, pues le aconsejó a mi madre que fuéramos al endocrino. Y efectivamente, fuimos al endocrino y él fue el que dio el diagnóstico de hipotiroidismo. Vale, pero vamos, ¿vale? Mucho antes bueno, pues a detectar, ¿no? Cómo yo empiezo a notar que mi cuerpo no va bien, no va bien. Em, Cuando aún no tenía los 12 años, a mi madre le diagnostican pues, las mamas fibroquísticas, que bueno, fue el diagnóstico que dio el médico, ¿no? En los pechos pues tenía muchos bultitos pequeñitos, tamaño de lenteja, según dijeron, y había otros que eran un poquito más grandes. Entonces, bueno, pues claro, estamos hablando de hace pues casi 40 años, la medicina no era como hoy, todo era mucho más lento, antes hacían biopsia, no se podían detectar según qué cosas, ¿no? Con con la maquinaria a nivel tecnológico y quirúrgico que hay hoy en día. Y bueno, pues a ella la ingresan en una clínica y allí pues se va a pasar como 13 o 14 días. Ya os digo, es que menos mal que esto ha avanzado, ¿no? Bueno, pues yo me veo en la situación de, bueno,
pues una niña de 12 años que tenía en esa época, pues mi hermano tendría 6 o 7 añitos, porque nos llevamos unos 5 años. Y bueno, pues mi padre, claro, la vida no para por nadie. Pase lo que pase, la vida continúa, mi padre tenía que seguir trabajando, nosotros teníamos que seguir yendo al colegio, es lo que nos dijeron y es lo que se hizo. Y bueno, pues yo en ese momento me hago cargo de la familia, ¿no? Entre comillas, de mi hermano y de mi padre, porque bueno, pues estaba establecido así, ¿no? Mi padre trabajaba por turnos, hacía lo que podía, mi tía nos ayudó bastante con el tema de las comidas y tal, pero o sea, lo que yo realmente vivo, que, que lo vivo en silencio, además, todavía a estas alturas me emociono, ¿no? Porque lo recuerdo y, bueno, pues es algo que te mueve, ¿no? Te mueve. Está superado, por supuesto, pero te mueve. Entonces, pues bueno, empezamos, digamos, ¿no? A seguir con nuestra vida y yo, cuando llegaba del colegio, yo, bueno, pues hacía horario, ¿no? De partido, llegaba a no sé si era a las 12:30 o la una, preparaba la comida, recogía a mi hermano, preparaba la comida para los dos, comíamos y nos volvíamos otra vez a ir al colegio. Según el turno que mi padre tuviera, pues en esa época me parece que era turno de mañana, pues cuando nosotros volvíamos ya a casa por la tarde, mi padre ya estaba en casa. Pero ¿qué hacía? Mi padre se iba al hospital, como es lógico y normal. Eh, Antes tampoco estaba el tema de entrar al hospital cada vez que uno quisiera y pudiera, o sea, o le apeteciera, ¿no? El tema de los niños estaba, era una restricción tremenda lo que había para que, de hecho, yo recuerdo que mi hermano y yo fuimos a ver a mi madre y la tuvimos que ver desde fuera. O sea, mi madre estaba en una habitación que además tenía como una especie de terraza y ella salió a esa terraza, y desde arriba pues nos saludó, ¿no? No pudimos acceder a ir a verla a la habitación. Bueno, pues yo recuerdo noches llorando porque en cierto modo no sabes qué está pasando. No sabes qué le pasa a tu madre, no sabes, bueno, pues claro, cuando oyes la palabra bulto, antes era un bulto en el pecho o bultos en el pecho, oyes hablar a los mayores y te quedabas un poco como, mi madre se va a morir. Esa era al final, ¿no? La historia que te llegaba, porque tú preguntabas y todo el mundo te decía, no, no, que la mamá está bien, que no te preocupes, que... Pero cuando escuchabas a los mayores hablar decías, pero qué porras va a estar bien, pero si me estáis diciendo que esto, ¿no? O sea, esto está jodido. Bueno, pues yo esto lo vivo en silencio porque claro, es como que mi hermano pequeño me preguntaba cuándo va a venir la mamá, qué le pasa a la mamá, ¿no? Y yo le decía, no le pasa nada, está en el médico, la mamá está bien. Bueno, yo intentaba transmitirle, pues eso, ¿no? La parte positiva y esto. Con 12 años tú no tienes ni puñetera idea de nada de la vida, o sea, lo que te dicen te lo crees. Pero sí que es verdad que había una parte de mí, pues que, joder, estaba empezando a dañarse, ¿no? A dañarse. Yo lo único que le decía a mi padre cuando cenábamos por la noche los tres juntos, mi padre muchas veces tenía los ojos como botas de llorar, ¿no? Rojos como un tomate, hinchados. Y yo le decía, pero papá, ¿está todo bien? Y él me decía, bueno, hija, los médicos están mirando a ver qué es lo que hay, están analizando, la mamá está bien, no os preocupéis que todo irá bien, pero bueno, en el fondo, no, no sabes bien qué está pasando. Pues yo rezaba. Yo recuerdo de meterme en la cama y llorando, rezaba de que por favor, o sea, a mi madre no le pasara nada, ¿no? Y pensaba en mi hermano y pensaba en mi padre. Yo no pensaba en mí. Era muy curioso porque yo decía,
ay, por favor, Dios mío, que a mi madre no le pase nada, ¿no? Porque, ¿y qué le voy a decir a mi hermano? ¿Y cómo va a llevar esto mi hermano, ¿no? Y mi padre, o sea, era algo, ya os digo, ¿no? Bueno, pues fuerte. Yo intenté, pues eso, ¿no? O sea, no, pues como no echar más leña al fuego. Es decir, si mi hermano me necesita y mi padre me necesita, pues yo no puedo ponerme aquí ahora también, ¿no? Entonces me callé, ¿no? Digamos, lo llevaba en silencio. Fueron, pues, yo en cierto modo quería que el mundo se parara. Esa era la realidad. Yo decía que se pare el mundo, que mi madre se venga a mi casa, porque si lo que va a venir es malo, yo no quiero saber absolutamente nada de esto, ¿no? Bueno, pues a los 10 días o 11 días de estar, sí, ya había pasado una semana larga, ¿no? Bueno, pues le dicen que las biopsias han salido negativas, que no hay indicio de cáncer, pero que hay que extirpar, ¿no? Hay que extirpar 2 bultitos. Bueno, pues la cosa ya parecía como que empezaba a ir más calmada. Pasa todo, gracias a Dios, mi madre vuelve a casa, no hubo nada grave que lamentar. Y bueno, pues esto fue para marzo, abril, más o menos, llegaba ya el buen tiempo y llegó el verano. Ese mismo verano, bueno, ya acabando el verano, me viene a mí la primera menstruación. Madre mía, otro disgusto porque, bueno, cuando me viene la menstruación, yo tengo unos padres muy conservadores y sobre todo mi madre. Y bueno, pues me empiezan a comentar de que ya cuidado con los niños, el grupo, yo siempre he ido con, bueno, pues tenemos una pequeña casita, ¿no? Tenía, bueno, en un terreno, veraneábamos allí, íbamos los fines de semana y allí pues teníamos el grupo, ¿no? De la colla que llamábamos, ¿no? Y bueno, pues la mayoría eran chicos, éramos pocas niñas en esa época. Y ya me empezaban a decir que cuidado, que nada de salir tanto con los niños, que nada de montar en bicicleta. Bueno, pues hubo una serie de restricciones que yo, la verdad, o sea, no entendía para nada. De hecho, creo que en uno de los vídeos que tengo, ¿no? De las menstruaciones dolorosas o algo así, creo que comento algo de esto. Pero bueno, no me quiero extender en este tema. Voy al hecho de que fue un año para mí en el que hubo tantas emociones a nivel biológico, ¿no? Que, bueno, pues a mí mi cuerpo se estresó. Se estresó hasta tal punto que, ya os digo, a finales de ese año, principio, no era ya principio del otro, porque ya habían pasado Reyes, cuando acompañó a mi madre al ginecólogo, pues me... Sí que es verdad que en ese verano, antes de que me viniera la primera regla, yo tengo 2 desmayos con pérdida de conocimiento. Pero cuando me llevan al médico lo achacan a una, bueno, pues hipotensión, ¿no? O sea, era una persona pues que yo enseguida me bajaba la tensión y, bueno, pues hacía lipotimias. Y como siempre he sido pues muy delgadita y comía muy poco, pues no le dieron mucha más importancia. Sí que es verdad también que todo esto, claro, lo ves luego, ¿no? Yo tenía cambios de humor muy bestias, pero muy bestias. Yo un día me podía levantar muy contenta y feliz cantando, porque además era una niña que siempre estaba cantando, iba al colegio cantando, todo lo hacía cantando. em, y había días que, bueno, pues no quería salir de la cama. Era como que todo me daba igual. Claro, mi madre pues esto también lo achacó un poco a la entrada, ¿no? De la adolescencia, es lo que le decía un poco el médico. Bueno, pues está en la edad del cambio, la regla ya no va a tardar, todo esto es, bueno, pues es la pubertad, es algo normal.
Esto se agravó un poquito más cuando empiezo la etapa escolar ya, ¿no? Cuando llega septiembre empezamos el cole, había días que yo no quería ir al cole, no me apetecía, estaba cansada. Los primeros exámenes bajé muchísimo las notas y claro, ahí mi madre sí que empieza ya un poco como a decir, aquí está pasando algo más, o sea, no es un solo hecho, ¿no? Bueno, pues estaba siempre muy pálida, muy blanca, cualquier esfuerzo que hacía me mareaba, se me empezó a caer mucho el pelo, se me partían mucho las uñas, en fin, una serie de síntomas que, bueno, pues no eran normales. Y empezaron a hacerme pruebas y esto, ya os digo, se alarga a Navidad y es cuando, después de Navidad, mi madre la acompaño y el médico le dice, creo que su hija tiene un problema de tiroides. Y sí, sí, efectivamente. Cuando vamos al endocrino, con todo, con todas las pruebas, todos los resultados y todo, pues zasca, ¿no? Hipotiroidismo y una pastillita para siempre. Forever and ever forever, ¿no? O sea, para siempre y por siempre. Bueno, esto a mi madre la verdad es que le impacta bastante. Yo no me... la verdad es que el hecho de tenerme que tomar una pastilla diaria tampoco, no sé, igual es porque era muy pequeña, ¿no? Pero tampoco me supuso, con 12 años, no me supuso tampoco un gran drama para ella, sí. Bueno, yo empecé a tomarme la pastilla, pero yo no mejoraba, mis síntomas no mejoraban. Bueno, me hicieron, yo qué sé, yo estuve un año de hospitales, de pruebas, de historias, que esto no se lo deseo a nadie, de verdad, o sea, a nadie. Y bueno, al final, para dar con lo mismo, me subían dosis, me bajaban dosis. Bueno, me voy a ahorrar un poco lo que es los siguientes años, porque hasta que yo no cumplo los 17, 18 años que descubro a un endocrino que era naturópata, fue él el que, bueno, pues un día le dije a mi madre, digo, mira mamá, voy a buscar otro médico, porque yo al final hay síntomas que siguen ahí y no hay forma. Yo ya era más mayor, claro, la que al final lo estaba sufriendo era yo, entonces ya pues era la que quería poner remedio. Encuentro a este señor y es el que, bueno, pues con él la verdad es que empezó todo a mejorar bastante. Me habló de, bueno, pues de cómo mejorar con mi dieta, porque es cierto, ¿no? Con el hipotiroidismo te empiezas a hinchar, empiezas a retener más líquidos, estreñimiento, bueno, ya os digo, una serie de historias que la persona que padece hipotiroidismo, pues eh, me debe, me debe entender y debe saber perfectamente de lo que estoy hablando. Con este hombre es uruguayo, no, bueno, digo es porque todavía vive, o sea, tengo contacto con él. Gracias a Dios, eh, mediante la dieta, una serie de suplementos que me da y, y una serie de pautas, ¿vale? A seguir, como tienes que intentar evitar a toda costa el estrés emocional. Esa fue la primera vez que yo escuché la palabra estrés y la palabra emoción juntas. Y alucinaba porque decía, estrés emocional. ¿Esto qué es? A mí me lo explicas en español, ¿no? Para que yo lo entienda bien. Y bueno, fue muy claro, me dijo, cualquier acontecimiento que tú vivas en silencio y que para ti suponga algo que trastoque toda tu vida, vas a sufrir estrés emocional. Bueno, esto ya empezaba, ¿no?, a entender un poco por dónde iba el tema. También me habló de que yo pues tenía que intentar averiguar qué había pasado en mi vida para poder traerlo al consciente y
poder trabajarlo. Y de esta forma, soliviantar un poco pues, todos estos episodios o estas crisis que yo tenía con el tema de mi tiroides. Y bueno, pues me recomendó que hiciera terapia, me derivó a otra persona que creo que en algún vídeo se ha hablado de ella, que es Carmen Sales. Yo ahí ya, bueno, pues entre pitos y flautas, como se suele decir, me planto en los 20 largos, conozco a Carmen, mi profesora, terapeuta, coach, ha sido mi mentora. Y conozco a Jorge, ¿no? A Jorge Luis. En ese momento Carmen no puede hacerme terapia por un tema que tampoco viene a cuento y empecé a hacerla con Luis, con Jorge Luis. Él es la persona que a mí me hace ver realmente que, bueno, pues para mí pasar a la acción es un drama. Que para mí pasar a la acción es pereza total. Que llevar proyectos a cabo me produce un estrés inmenso. Es como que para mí la vida iba demasiado rápido y yo no quería que fuera demasiado rápido, todo lo contrario, yo la quería ralentizar. Por eso mi metabolismo se ralentiza. Mi tiroides crea un hipo, que es que mi tiroides va excesivamente lenta. Bueno, pues empiezo a hacer terapia con él y ahí es donde se destapa por primera vez, el tema de mi madre, de lo que le pasó a mi madre y cómo lo viví yo. Estuve muchos años haciendo terapia con él, me sirvió muchísimo, pero hay un apunte importante que quiero recalcar y que quede muy claro, y es que una vez que el terapeuta te ayuda a descifrar el enigma o a traer al consciente lo que tienes en el inconsciente, porque claro, lo que tenemos en el inconsciente es lo que no nos gusta, lo que nos hace sufrir, lo que siempre dejamos para mañana, eso que te crea incomodidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está en el inconsciente. Cuando alguien lo destapa y lo traemos al consciente, hay que hacerse cargo de ello. Y no es fácil. Por eso acudimos a un terapeuta, para que nos guíe, para que nos ayude a aceptarlo, para que nos ayude a sostenerlo. Que eso es lo más complicado. ¿Cómo sostengo yo esto ahora? Porque ¿qué ocurre? Que una cosa que tú tienes en el inconsciente, que te ha dolido, que has sufrido, que lo que quieres es enterrarla y que no vuelva a aparecer más en tu vida, la traes al consciente, piensas que eso te va a volver a dañar. Vas a volver otra vez a tener lo mismo, vas a pasar por lo mismo, entonces no quieres bajo ningún concepto que eso ocurra. Para eso están los terapeutas, para ayudarte a llevar eso. Entonces, lo que quiero dejar muy claro es que el terapeuta hace su trabajo, pero la gran labor está en nosotros. Si nosotros vamos a un terapeuta, puede ser el mejor del mundo en esa cuestión, esa persona que nos ayuda a descifrar, que nos ayuda a entenderlo todo, y nosotros pensamos que con eso está solucionado el problema, nasty de plasti, como decíamos cuando yo era pequeña. O sea, nada de nada. Esto no funciona así. Hay que estar al día, hay que estar en el momento, hay que querer traer eso al inconsciente, hay que querer trabajarlo y sobre todo, ser consciente de que la única persona que puede conseguir esa paz interior somos nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una pincelada, ¿vale? De, bueno, pues un caso real de cómo, bueno, pues
una enfermedad, ¿vale? Porque sí que es cierto que a día de hoy yo me suplemento con selenio, zinc. Tomo vitamina D en suplemento también. Y la pastilla, el Eutirox, que me recomendaron hace como 40 años, solo lo tomo una vez a la semana y tomo media pastillita, que son 75, una vez a la semana. Mi tiroides sigue vaga, pero mi metabolismo ha dejado de ser lento, como lo que realmente tengo que comer para que funcione bien. Y lo que más trabajo de todo, ¿vale? Aparte de hacer algo de ejercicio, ¿vale? Por supuesto, pero lo más importante y lo que más trabajo es el estrés, ¿vale? El estrés emocional. Ya os he dicho que esa es la base de muchas enfermedades, no solo del hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Ahí es donde está el problema. Cuando haya algo que no os cuadre, cuando hay algo que veáis que no funciona como debería funcionar, cuando vuestro cuerpo os grite, porque a veces nos grita y no le hacemos caso, eh, pararos, pararos y decir, vamos a ver, si yo así no me encuentro bien, si haciendo esto me pasa esto, si yo de esta forma me hincho, si lo que sea, parar y escuchar a vuestro cuerpo. Y sobre todo, ¿qué está pasando en ese momento en vuestra vida? ¿Qué estáis viviendo que no estáis viviendo de la forma que os gustaría vivir? ¿De acuerdo? Ya os digo, Eh, hoy hay millones de cosas para poder tomar y para poder reemplazar a una medicación. Y, o sea, y si buscáis en internet y si no, pues me podéis preguntar. Pero lo más importante, absolutamente lo más importante, es cómo manejo yo mi estrés emocional. Pues nada más. Por hoy, hasta aquí. Espero que os ayude, que si realmente sea el momento que sea, estáis pasando por pues por un periodo, ¿no? Donde pues estáis jodidos, hablando claro, que no lo alarguéis, por favor, no lo alarguéis, porque esto lo único que va a hacer es que algo se cronifique, y cuando algo se cronifica es mucho más pues difícil de poder tratar y de poder mejorar, porque cuando algo se cronifica empiezan a aparecer otros síntomas más graves que ya no nos dejan, nos impiden hacer nuestra vida cotidiana de una forma, vamos a decir, normal. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho, espero que os ayude, y si no, pues seguro que conocéis a alguien que le puede ayudar. Podéis compartir, podéis suscribiros, podéis darle a me gusta, lo que más os plazca. Pero sobre todo, intentar ser felices. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto.